Bueno, hoy vamos a compartir un estudio que podemos titularlo Una verdadera oración de confesión. Una verdadera oración de confesión. Hoy vamos a meditar en los capítulos, o en el capítulo número 9, del versículo 1 al versículo número 19 del libro de Daniel. Y vamos a estar viendo que este pasaje no es profético, sino que es un pasaje histórico. Veremos que Daniel eleva una oración de confesión a Dios. Voy a invitarles a buscar Daniel capítulo número 9 y vamos a leer en primer lugar el versículo número 1. Daniel capítulo número 9, versículo número 1. Nos va a poner en el lugar, en el tiempo histórico en el cual ocurrieron los acontecimientos que nos narra este capítulo. Dice así Daniel capítulo número 9, versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Nos está hablando de cuándo ocurrió, en el año primero de Darío. Nos habla, por supuesto, del tiempo en el cual ocurrieron los hechos que nos va a narrar este capítulo. Hemos estado estudiando en los capítulos anteriores las diferentes profecías de los diferentes reinos que gobernarían sobre la nación de Israel y su cumplimiento. Como bien dice este versículo y todos sabemos, Babilonia cayó ante los medos y los persas por el año 539 a.C. y eso ya lo vimos en el capítulo número 5. Y vamos a tener de nuevo pues la lectura del capítulo 5, versículo 30 y 31. Daniel capítulo número 5, versículo 30 y versículo 31, para recordar aquella noche en la cual los medos y los persas invadieron Babilonia y conquistaron todo aquel reino. Y Babilonia cayó ante los medos y los persas, comandados los persas por Ciro y por Darío. Dice así Daniel capítulo número 5, versículo 30 y 31. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Bueno, vamos a ver qué hizo. ¿Qué hizo Daniel en ese primer año de Darío? Dice ahora el versículo número 2, Daniel capítulo 9, déjenlo siempre marcado. Y dice ahora el versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué hizo Daniel? Bueno, ahí dice, miré atentamente en los libros. Lo que nos está diciendo que Daniel también meditaba en la palabra de Dios. Daniel meditaba en la Biblia de su entonces, en lo que existía de la Biblia hasta ese momento. Recordemos que la Biblia, pues, es un conjunto de diferentes libros, donde en este periodo de la historia la Biblia circulaba por separado, cada libro por separado. Y vemos entonces que Daniel no solamente era un hombre de oración, que oraba 3 veces al día, sino que era un hombre que consultaba a Dios, que iba a la Biblia y consultaba por medio de la palabra de Dios lo que Dios había hablado. Dice, buscaba algo específico. Daniel buscaba en la palabra de Dios, buscaba en los libros proféticos algo específico, porque dice el versículo número 2, la parte B del versículo dice, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. Él está buscando eso, el tiempo cuando Dios habló proféticamente acerca del castigo que vendría sobre Judá. ¿Cuántos años serían en general? Él está ahí buscando, y por supuesto que lo encontró, porque el versículo 2, la parte final, termina diciendo, en 70 años. Probablemente Daniel leyó este pasaje que voy a invitarles a buscar, Jeremías capítulo número 25, del versículo 1 al versículo 14.
Dice Jeremías, capítulo número 25, los versículos del 1 al 14, y vamos a ver que por supuesto este pasaje es anterior. Jeremías es un profeta que vivió antes de Daniel, antes del cautiverio. Y dice así Jeremías capítulo 25, versículo 1 al 14. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue aproximadamente el año 606 antes de Cristo. Y en el 605 fue cuando el primer grupo de estos jóvenes, entre ellos Daniel, fue llevado cautivo de Israel a Babilonia. Sigue diciendo el versículo 2, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, este es el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestros oídos para escuchar, cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal, pero no habéis oído. Dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla, y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. ¿Se dan cuenta? Cómo Dios está hablando proféticamente y está hablando a través del profeta Jeremías a la nación de Judá, aun cuando todavía no habían sido conquistados por los babilónicos, y sin embargo Dios le está diciendo que por la maldad, por la dureza de su corazón, por vivir de espaldas a Dios, Dios iba a traer a los caldeos, al rey Nabucodonosor, para que les conquistara, los destruyese, e iban a estar deportados 70 años. Dice ahora del versículo 12 al 14, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos la convertiré en desierto para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías, contra todas las naciones, porque también ellas serán juzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Si nosotros analizamos ahora mismo la situación geográfica de este lugar, vamos a ver que estos países de hoy en día están en las noticias y están todo ese lugar devastado por las guerras que han ocurrido en todo este lugar donde era antiguamente Babilonia. Dios les mandó al pueblo de Israel en general a estos profetas y ellos no obedecieron a la palabra de Dios. Como consecuencia, Dios los envió al cautiverio. Como todos sabemos, Asiria destruyó al reino del norte a Israel por el año 721 o 722
y ahora pues ya llevaban 70 años de cautiverio aproximadamente la nación de Judá ante los babilónicos. Sin embargo, hermanos, Dios guarda a su pueblo. Dios cumple sus promesas. Dios había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, que daría esa tierra a su descendencia para siempre. Dios lo había prometido por amor de sí mismo. Sabemos que Dios siempre ha tenido un remanente. En todas las épocas Dios siempre ha tenido un pueblo, un remanente fiel a Él. En Jeremías capítulo 29, versículo 10 al 13, miren las promesas de Dios para Judá, para el pueblo de Israel. Dice así Jeremías capítulo 29 del versículo 10 al versículo 13. Recuerden que estamos hablando mucho antes de que Judá cayese ante los babilonios. Y dice así: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios está hablando y les está diciendo que les iba a visitar, que ellos iban a orar, iban a clamar a Dios después de esos 70 años de cautiverio, y Dios iba a escuchar su oración. Dios iba a ver cómo ellos se humillaban ante Dios. Dice también en Jeremías capítulo número 30, versículo 18, dice así Jeremías 30, 18: así ha dicho Jehová, he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Cuando está escribiendo Jeremías esto, aún la ciudad estaba en pie, aún el templo estaba en pie. El templo fue destruido por el año 585-586 antes de Cristo, cuando 20 años después de aquella primera deportación a Babilonia, Nabucodonosor vino, sitió todo Jerusalén y destruyó toda la ciudad. Pero en este momento que está hablando Jeremías, la ciudad existe, el templo existe, pero está hablando proféticamente de cómo será destruido. Pero después de esos 70 años Dios visitará a su pueblo, y Dios hará que comiencen a regresar nuevamente a Jerusalén y que vuelvan nuevamente a reconstruir aquel templo y la ciudad. Daniel, al estudiar estas profecías, comprende que está cerca el tiempo de cumplirse estas profecías, la del regreso de los cautivos de Jerusalén después de esos 70 años de cautiverio. Ellos comenzaron a regresar, y el primer grupo regresó aproximadamente en el año, un poquito antes tal vez, pero cerca del año 536 antes de Cristo. Hermanos, aprendamos de Daniel, donde primero debemos acudir en busca de respuesta para nuestras interrogantes, debe ser en la palabra de Dios, en la Biblia. Daniel fue a investigar lo que Dios había hablado, lo que Dios había dicho acerca de ese tema. Él fue a la palabra de Dios. Nosotros también debemos de imitar a Daniel. Debemos también de usar el manual que el fabricante nos ha dejado, la Biblia. Para todas nuestras interrogantes, la Biblia es la que tiene la última palabra. Bueno, vamos a ver ahora cómo Daniel busca el rostro de Dios. Daniel capítulo número 9, versículo número 3. Daniel capítulo 9, versículo 3 dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. No cabe duda que nos está diciendo que Daniel dejó a un lado sus demás actividades para dedicarse al ayuno, a la oración, y como señal de humillación nos dice que se viste de cilicio y se pone sobre ceniza. Esa expresión, cilicio y ceniza, son símbolos tradicionales de duelo y lamentación.
Por ejemplo, la Biblia Dios habla hoy, traduce esa expresión cilicio y ceniza, lo traduce de esta manera. Dice, vistiéndome de ropas ásperas y sentándome en ceniza. La Biblia, la Nueva Versión Internacional, lo traduce de esta manera. Y me vestí de luto y me senté sobre ceniza. Ahora, Daniel también dice en el versículo 3, y ruego. O sea, esa es la actitud correcta cuando venimos ante Dios. Daniel está suplicando a Dios. No le damos órdenes a Dios. Él es Dios. Nosotros somos sus criaturas. Y cuando hemos tenido una relación personal con Él, somos sus hijos. Pero Él es Dios. No le damos órdenes a Dios. Él viene con la actitud correcta ante Dios, rogándole. Como quien dice, Señor, si tú quieres, si a ti te place, por favor. Esa es la manera correcta de nosotros acercarnos a Dios. Y dice ahora en el versículo número 4, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Esta es una oración de confesión. Daniel está comenzando una oración de confesión ante Dios. Dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Confesar es reconocer que hemos pecado contra Dios, que hemos quebrantado sus mandamientos, que somos culpables, pero que estamos arrepentidos. Y confesamos a Dios con el deseo de que Él nos perdone y nos bendiga, nos dé su bendición. Daniel no elevó a Dios un número de peticiones, como muchas veces nosotros hacemos. Señor, dame esto, yo te pido que me des esto otro, te ruego que hagas esto y esto otro. No. Daniel no comienza así su oración. Dios no es como el genio de la lámpara. Esa historia de un jovencito de dibujos animados, de un jovencito que se encuentra una lámpara y que está sucia y que al frotar la lámpara sale un genio de dentro de la lámpara y ese genio se convierte como el siervo del jovencito. Y el genio dice, ¿qué quieres, mi amo? Y el jovencito le dice, bueno, haz esto, otro, y ahí va el genio a hacerlo. Pero Dios no es así. Él es Dios. Nosotros no le damos órdenes a Dios. Él está por encima de nosotros. Él es Dios. Y Daniel viene ante Dios con una actitud correcta y viene también haciendo una oración de confesión. Miren cómo Daniel comienza su oración. Él comienza su oración, ahí en el versículo 4, la parte B dice, diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido. Está adorando a Dios. Lo primero que hace Daniel en su oración es adorar a Dios. Adoramos a Dios cuando reconocemos lo que Él es. Dios es santo, justo, bueno, grande, perdonador, creador, ordenador, sustentador del universo. Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, inmutable, perfecto, soberano, misericordioso, amor, fuego consumidor, fiel, lento para la ira, etcétera, etcétera, etcétera. Adoramos a Dios cuando reconocemos lo que Él es. Y esta oración no comienza, Señor, yo te pido que me des, sino comienza adorando a Dios. También después de esa adoración viene una alabanza a Dios. Porque el versículo C, o la parte C del versículo 4, dice que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Está alabando a Dios. Alabamos a Dios cuando reconocemos lo que Él ha hecho. La Biblia dice en el Salmo 100, versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Esa es la manera de nosotros acercarnos a Dios, alabando su nombre, adorándole, con gratitud, confesando nuestros pecados. Ahora del versículo 5, Daniel capítulo número 9, del versículo 5 al versículo 16, Daniel confiesa los pecados suyos y los pecados de la nación. Miren qué bonito. Dice así Daniel capítulo 9, versículo 5 al 16. Daniel, después de haber alabado y adorado a Dios, dice, hemos pecado
hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, oh Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Jehová, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre sobre la tierra hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahí está Daniel elevando una verdadera oración de confesión. No es lo mejor cuando muchas veces oramos en singular y decimos, Dios mío, yo te pido, yo te ruego, yo te doy gracia. Debemos orar en plural. Cuando estamos en la iglesia, cuando la iglesia está reunida, está orando una persona y es en nombre de todos. Señor, te pedimos en esta mañana, te rogamos, te damos. Debe ser en plural. Daniel reconoce delante de Dios que lo que le ha sucedido a la nación de Israel completa fue consecuencia de haberse apartado de Dios, de quebrantar los mandamientos de Dios, tanto el reino del norte como el reino del sur. Hermanos, escuchemos algunas frases de esta oración donde vemos el énfasis, en esta oración donde vemos el énfasis en la confesión. Cada una de estas expresiones, tengo el versículo al lado, pero para no enredarlos un poco, solamente voy a leer lo que la Biblia dice. Entre esas frases que ha elevado Daniel dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, porque contra ti pecamos, aunque contra él nos hemos rebelado, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes, que él puso delante de nosotros, por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer a tu voz, porque contra él pecamos, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y atender la verdad. Porque no obedecimos a su voz, hemos pecado, hemos hecho impíamente,
porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Esto es una verdadera oración de confesión de los pecados ante Dios. La palabra pecado se repite en estos versículos 5 veces. Las palabras o frases similares, no hemos obedecido, se repite en este pasaje 4 veces. La palabra impíamente se repite 2 veces. La palabra maldad se repite 2 veces. La palabra rebelde o alguna conjugación de la palabra 2 veces. Hermanos, Daniel oró confiando en la misericordia de Dios, no en la justicia suya, no en la justicia del pueblo, sino en la misericordia de Dios. Porque nosotros los seres humanos no tenemos justicia propia. La Biblia dice en Isaías 64, versículo 6, que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Lo más justo que el ser humano pueda tener no sirve de nada delante de Dios. Está manchado por el pecado. Nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Ahora vamos ante Dios confiando en su misericordia. La misericordia de Dios es que Dios nos perdona. Cuando nos humillamos ante Él, nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona. Y la misericordia de Dios es que Dios no nos castiga de acuerdo a lo que merecen nuestros hechos, sino que Él nos perdona. Y encima de eso nos bendice y nos da lo que no merecemos. Nos da la bendición que no merecemos. Esa es la misericordia de Dios extendida a su máxima potencia. Y ahora dice Daniel, capítulo número 9, los versículos 17 al 19, dice: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, porque no tenemos, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Ahora Daniel ha hecho su parte. Hasta ahí llega nuestra responsabilidad. Hasta ahí llegamos nosotros. Pecamos contra Dios, vamos ante Dios arrepentidos, abrimos nuestro corazón ante Él, confesamos nuestros pecados, y si estamos a solas con Dios, en lo personal, podemos decirle a Dios en qué le hemos fallado. Y decir a Dios, hice esto y esto. Y eso es confesar ahí ante Dios. Y ya el ser humano hasta ahí llega. Hizo su parte. Sin embargo, Dios también nos ha prometido en su palabra, y Dios dice en su palabra lo siguiente. Por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, que Dios ha prometido que cuando un ser humano viene arrepentido ante su presencia y pide perdón, confiesa su pecado y pide perdón, Dios le perdona. Miren qué maravilloso lo que Dios dice en Proverbios, capítulo número 28. Proverbios, capítulo número 28, versículo 13, tiene que ver mucho con la confesión, tiene que ver mucho con el pasaje que estamos hoy meditando. Dice así Dios en su palabra, en Proverbios, capítulo número 28, versículo 13, dice así, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Lo está diciendo Dios. El que encubre su pecado. La sangre de Cristo limpia pecados, pero no excusas. Pecado confesado, pecado perdonado. El que encubre sus pecados no prosperará,
mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. También en el Salmo número 103, pueden buscar el Salmo número 103, Salmo 103, versículos del 8 al 12. El salmista, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo que nuestro Dios es grande en perdonar, que cuando pedimos a Dios perdón, Él nos perdona y Él nunca más se acuerda de nuestros pecados. Dios los pecados confesados los sepulta en lo profundo del mar. Es una expresión bíblica que nos está diciendo que Dios nunca más los va a traer a memoria delante de nosotros. Dice el Salmo 103, versículo 8 al 12, dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, que jamás se encontrarán, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Es decir, que Dios es un Dios misericordioso, es un Dios compasivo, es un Dios perdonador. Cuando vamos delante de su presencia en actitud de confesión, de alabanza, de adoración, con arrepentimiento, Él nos extiende su perdón. Porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Porque la misericordia de Dios es hasta los cielos. Dios es grande en amor, en misericordia. También podemos hacernos en esta mañana la pregunta: bueno, ¿contestó Dios la petición de Daniel? Por supuesto que sí. Dios respondió esa oración. 1 año o 2 después de orar Daniel, el primer grupo de judíos se preparaba para regresar a la tierra santa. Por ejemplo, si leemos el libro de Esdras, capítulo número 1, Esdras, capítulo número 1, después de Crónicas, Esdras, capítulo número 1, del versículo 1 hasta el capítulo número 2, versículo 2. Vamos a ver que Dios contestó la oración de Daniel. Y en esta época el primer grupo de judíos estaba regresando a la tierra prometida. Dice así el libro del profeta Esdras, capítulo número 1, versículo del 1 hasta el capítulo 2, versículo 2. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir y edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores, les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates,
tesorero, el cual lo dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Este Sesbazar, algunos comentaristas bíblicos piensan que sea Zorobabel. Dice el versículo 9, y esta es la cuenta de ellos, 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Estos son los hijos de las provincias que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Refaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbai, Reum y Baana. Es decir que Dios, por supuesto, contestó la oración de Daniel, claro que sí, y ya este primer grupo de judíos estaba regresando para reconstruir pues el templo. También en el segundo libro de Crónicas, si pasamos la hojita hacia atrás, solamente pasar la hojita hacia atrás, en el segundo libro de Crónicas, capítulo número 36, versículos 22 y 23, es un texto paralelo que dice, desde el 21 dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos, los 70 años de cautiverio, más el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Esa casa se comenzó en el año 336, donde lo primero que ellos hicieron de la casa de Jehová fue como construir el altar que estaba en el atrio exterior, el altar donde ofrecían holocaustos a Dios, y 20 años después, en el año 316 a.C. aproximadamente, fue cuando culminaron la reconstrucción del templo. La oración, hermanos, no es una lista de pedidos ante Dios, es más que eso, es tener comunión con Dios, es intimar con Dios. Y la oración a solas debe de incluir adoración, alabanza, confesión, gratitud, intercesión, ruegos, peticiones, clamor, etcétera, etcétera. Hermanos, nosotros, al igual que Daniel, vivimos en un país que necesita de nuestras oraciones. Este país necesita de hombres y mujeres como Daniel, que vengan ante la presencia de Dios, puedan abrir su corazón y confesar los pecados de la nación para que Dios perdone su nación. Pertenecemos a un país que vive como si Dios no existiera. Por estos días estamos viendo en la televisión los juicios de diferentes políticos acusados de corrupción, y hay algunos de ellos que le piden hasta más de 100 años. Es una realidad y es un pecado, es una ofensa contra Dios. También semanalmente se divulga en las noticias la muerte de una mujer en manos de su pareja, y muchas veces delante de niños e incluso hasta de sus hijos, y eso es un pecado ante los ojos de Dios. Los medios de comunicación transmiten las festividades de los ídolos, que muchas veces son considerados como los patrones de sus pueblos, y multitudes de personas se congregan alrededor de esas imágenes y las adoran.
lo cual es una ofensa contra Dios, es un pecado contra Dios. Las noticias más relevantes giran en torno a los deportistas, que si está triste, que si está alegre, que si tuvo un hijo, que si se va a casar, que si se va de vacaciones a tal lugar, que si se divorció, que cuánto va a ganar, que cuál es el próximo club al cual va a jugar. No sabemos cuál es el médico de nuestra ciudad que más operaciones ha realizado en el año. No sabemos cuál es el médico de nuestra ciudad que más vidas ha salvado en el año. No sabemos qué están haciendo los científicos de nuestra isla, en qué están enfrascados, cuánto han avanzado en el descubrimiento de alguna enfermedad. No lo sabemos, pero sabemos todos los goles que ha echado fulano de tal, los goles que ha echado este equipo, porque los medios de comunicación están detrás de todo eso, y hemos distorsionado lo importante por cosas que son pasatiempo, por cosas que son de entretenimiento, y hemos sustituido lo verdaderamente importante. No sabemos el nombre de esos científicos que estudian las enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Vivimos en un país que se deleita en el pecado sexual, que quebranta los mandamientos de Dios y que en ocasiones se tuerce la justicia, y Dios está irado por el pecado. Dios es un Dios justo. Dios no tolera el pecado. Y hoy se necesitan hombres y mujeres como Daniel, que vengan ante Dios, confiesen los pecados y pidan a Dios perdón por la nación. Se necesita con urgencia hombres y mujeres que confiesen los pecados ante Dios. Personas que intercedan por la nación. Daniel estaba clamando al Señor. Le preocupaba su nación y su pueblo. A menudo nuestras oraciones carecen de verdadera compasión por los demás. Cuando estemos a solas con Dios, elevemos oración de confesión por nuestra ciudad, por nuestros gobernantes, por nuestra nación. Nehemías también lo hizo. Unos años después de Daniel, Nehemías hizo también una oración de confesión. Dice la Biblia en el libro de Nehemías, capítulo número 1. Nehemías, capítulo número 1, versículo 1 al 11. Dice así, Nehemías, capítulo número 1, versículo 1 al 11. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Fíjense que Nehemías era el copero del rey. Él vivía bien. Él lo tenía todo para ser feliz, humanamente hablando. Él estaba bien, pero sin embargo había un deseo en lo más profundo de su alma por el bienestar de sus conciudadanos, por el bienestar de sus seres queridos, de su nación. Y él no estaba feliz cuando estaba súper bien físicamente, pero la nación destruida. Dice en adelante, el 5 en adelante, y dije, te ruego, oh Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Fíjense, esta oración la está comenzando Nehemías con adoración, con alabanza. Ahí está, alabando el nombre de Dios, adorándole. Dice, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, porque los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti,
y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré, y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, y concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracias delante de aquel varón, porque yo servía al copero al rey, de copero al rey. Entonces aquí encontramos otra oración de confesión, donde Nehemías está allí delante de Dios, diciendo: yo y la casa de mi padre hemos pecado contra ti. Muchas veces nosotros en nuestras oraciones elevamos frases como algo así: Señor, si he pecado contra ti, perdóname. No. Diariamente pecamos contra Dios. Debemos venir ante Dios y decir: Señor, hemos pecado contra ti, perdónanos. Y a solas con Dios, reconocer nuestros pecados y decirle: Señor, yo hice esto otro, perdóname y ayúdame a superarlo. El cristiano debe de estar constantemente creciendo. Tampoco pecamos y lo reconocemos, hay que luchar por no pecar más. Hay que luchar por vivir de manera que agrade a Dios, que regocije el corazón de Dios. Hermanos, imitemos a estos grandes siervos de Dios. Esta nación necesita de cristianos como Daniel, como Nehemías, que eleven oraciones a Dios de confesión. Recuerden aquel versículo donde Dios dice: y busqué entre todos los hombres, hombre que hiciese vallado delante de mí, que pidiese en favor de toda la tierra para no destruirla, y no lo hallé. En esa generación Dios está buscando un hombre que interceda por su nación, por el mundo, y no lo encuentra. Que eso no suceda en nuestra generación. Que cuando Dios busque un hombre, una mujer que interceda, que ore, que nos haya a nosotros de rodillas ante Él, clamando porque Él perdone los pecados de esta nación.